llevar las clases de el curso de economía, ¿sí? El curso de economía. Entonces, algunas indicaciones. Vamos a hablar, bueno, en todo caso voy a hablar. Sus micros y el chat está abierto también para que ustedes puedan hacer alguna consulta, alguna duda, alguna aclaración sin ningún problema, ¿sí? Acuérdense que es un ciclo un poco intensivo, así que de alguna manera hay bastante información en poco tiempo. Pero eso no quita el caso de que se les pueda resolver alguna duda o alguna consulta que se crea conveniente, ¿sí? ¿El audio está bien? ¿Todo es correcto? Ya, Sí, profe. entonces. Gracias, gracias. Entonces, toda la libertad de poder consultar, toda la libertad de poder preguntar, toda la libertad de poder yo aclararles cualquier duda, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido un poquito rápido por el tema de tiempo, pero todos los temas se van a abarcar. Entonces, buenos días, mi nombre es Hugo del Águila, docente del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y vamos a llevar lo que nos toca el día de hoy, que es el curso de Economía. Y empezamos con el primer punto, etimología. Etimología viene a ser raíz de un vocablo. ¿Y qué vocablo vamos a analizar o vamos a sacar la raíz de la palabra economía? Es una palabra compuesta que tiene sus raíces en Grecia. Dos vocablos forman parte de esta palabra economía, oikos y nomos. Oikos, hogar, hogar, hacienda, y nomos, gobernar, administrar. Gobernar, administrar los recursos dentro de un hogar, dentro de una familia, ¿sí? Esa era la concepción que se tenía, un poquito, digamos, minimalista, micro, de lo que es economía. Vamos con una definición un poco más actualizada. La economía es una ciencia. Ustedes saben que algo se llama ciencia porque tiene comprobación, porque tiene método de análisis, método de experimentación. Es el método científico, ¿verdad? Yo no digo que estamos en inflación porque se me ocurra. Yo digo que estamos en inflación porque hay un proceso que me permite llegar a determinar que estamos en un proceso inflacionario. Hay teoría que avala lo que yo estoy diciendo. Y todo eso gracias a que la economía es una ciencia. ¿Y por qué es social? Porque las necesidades, las carencias son de las personas, son de ti, son de mí, son de las familias, son de las empresas, son del Estado, son de las personas del día a día, ¿verdad? Por eso es social. Estudia la forma como la sociedad administra los recursos escasos. Esa sociedad le podemos poner un nombre, como el Estado, como la empresa, como las familias administran esos recursos escasos. No hay la suficiente cantidad de agua. Entonces SEDAPAL trata de administrar esa agua potable que genera, que transforma y que genera después de un proceso para que logre satisfacer la mayor cantidad de necesidades de agua potable de la población en Lima. No hay la suficiente cantidad de electricidad. Entonces las empresas de distribución y de generación tratan de llegar a la mayor cantidad de hogares, empresas o instituciones en el país. Entonces, eso es lo que busca la economía, administrar lo que es escaso para que logre alcanzar a la mayor cantidad de necesidades. Y trato de administrar, trato de combinar, trato de producir de la mejor manera. Trato de invertir, trato de gastar de la mejor manera para que el resultado final contribuya a satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Y siempre las necesidades son ilimitadas, ¿sí? Del ser humano siempre sus necesidades son ilimitadas. El objeto de estudio, básicamente, son dos puntos, ¿sí? Básicamente son dos puntos. ¿Qué productos necesita la sociedad? La sociedad necesita pan, la sociedad necesita vacunas, cómo se va a producir eso y de qué manera va a llegar esos productos a ese público objetivo, ¿sí? Por todo esto me lleva a un resultado final, la satisfacción de las necesidades humanas, ¿ves? La satisfacción de las necesidades humanas. Finalidad, ordenar y clasificar los fenómenos económicos, por ejemplo, inflación, recesión, depresión, contracción económica, ¿sí? La economía analiza la realidad,
analiza el día a día, los hechos económicos. Yo observo, yo recolecto información, yo clasifico esa información, yo teorizo esa información. Oye, todo lo que está pasando en los mercados, con los productos, con los precios, eso tiene un nombre llamado inflación. Ya sé lo que está pasando. Ahora tengo que tomar acción sobre esa realidad, sobre ese fenómeno económico. Esa acción, más adelante, lo vamos a conocer con el nombre de políticas económicas. Entonces, ¿por qué es importante este punto? Porque yo en la economía día a día observo cómo van los precios, observo cómo va la producción, observo la realidad de los agentes económicos, las describo, las clasifico, las teorizo, sé lo que está pasando y a partir de ahí puedo tomar acciones para igual, para que me lleven a un resultado final, la mejor satisfacción de las necesidades de las personas. Estamos pasando un proceso inflacionario. Ok, desde el Banco Central de Reserva se han tomado medidas. Estas medidas van a ayudar a qué? A que la gente, de alguna manera, el valor de su dinero se incremente. Entonces compre más con lo que tiene. No es que tenga más dinero, sino que su dinero le permita comprar más. ¿Y eso qué va a hacer? Que la gente logre satisfacer una mayor cantidad de necesidades. Entonces, hago que esos recursos que yo tengo, llamado dinero, me alcance, que es escaso, me alcance para satisfacer la mayor cantidad de necesidades a través de políticas económicas dictadas por el gobierno. ¿Sí? Listo. Continuemos. Luego, vamos con el método de estudio. ¿Inductivo o deductivo? Inductivo, voy de lo particular a lo general. Por ejemplo, establezco dos premisas. Cuando el precio del limón aumenta, lo consumo menos. Cuando el precio de la cebolla aumenta, lo consumo menos. Y eso lo podemos ver en la realidad, ¿verdad? Cuando ustedes, sus padres o alguno de sus familiares ha ido a comprar en los mercados, a los mercados, pues se ha dado cuenta que en algún momento tú ibas con tus 3 o 4 soles a comprarte un limón y ¿qué pasaba? Venías con la foto del limón, ¿verdad? Porque no te alcanzaba para nada. O 3 limoncitos, ya no había ni kilo, ni medio kilo, ni un cuarto. 2 o 3 limones, no había más. ¿Sí? Eso lo estoy comprobando en el día a día, en el mercado, cuando la ama de casa va, cuando tú vas, estoy comprobando. Entonces establezco mi primera premisa y establezco mi segunda premisa. Esto que es del día a día, que está pasando en los mercados, representará una ley, representará una ley general. Veamos, pues, cuando sube el precio de los productos, mi consumo disminuye. Eso se llama la ley de la demanda. Entonces, esto que está pasando de manera particular me permite determinar que esto llamado ley de la demanda se está cumpliendo. ¿Sí? Se cumple. Cuando el precio de un producto, llámese bien o servicio, sube en el mercado, ¿qué hace la gente? Compra menos. Entonces, eso que estoy viendo en el día a día corrobora esta teoría económica, ¿sí? Esta conclusión general. Segundo, voy de lo particular a lo general. Igual, un enunciado, parto de un enunciado. Si un producto tiene sustitutos, su demanda es elástica. ¿Sí? Parto de una teoría. Y es algo. O sea, cuando un producto tiene sustitutos, sustitutos de la galleta, charada, animalitos, chaplín y así sucesivamente. ¿Sí? Eso significa que un producto tiene sustitutos. Su demanda es elástica. ¿Qué significa? Que si este producto, galleta charada, sube de precio, ¿qué es lo que pasa? Va a tener una gran variación en su cantidad demandada. Imagínate, si sube el precio, una mayor en 5%, en 10%, su demanda, su cantidad demandada disminuye. A eso se llama demanda elástica, más que uno, ¿sí? Más adelante vamos a ver ese término. Entonces, parto de esto general, que es parte de la teoría económica. Entonces, quiero saber si esta ley, si esta relación se cumple de manera particular. Voy a algún mercado, puedo ir a los mercados de abastos, en el caso de el ejemplo, voy al mercado del transporte. Dentro del mercado de transporte,
pues tenemos muchos mecanismos, ¿verdad? Yo quiero un carro, pues no me alcanza para el carro. Tengo el scooter, tengo el mototaxi, tengo la patineta, tengo la bicicleta, tengo otros mecanismos para transportarme. Entonces, definitivamente, cuando un producto tiene sustitutos, el carro tiene sustitutos, ¿qué es lo que pasa? Su cantidad demandada de carro varía, ¿sí? Eso es demanda elástica, y varía en mayor que uno. Eso pues, lo vamos a ver después. Entonces, estoy viendo que eso se cumple. Vamos con pensamiento económico y empezamos con la Edad Antigua. Y acá tenemos a nuestro amigo Platón. Él planteó, bueno, vayamos al contexto. El contexto nos habla de Grecia como una zona geográfica en donde las ciudades, llamadas ciudades-estados o polis, tenían cada una su forma de hacer las cosas, su forma de gobernar, su forma de dirigir su administración, su forma de ver sus necesidades. Cada quien era independiente. ¿Qué es lo que plantea nuestro amigo Platón? Una estructura única, una estructura política, económica única, en donde en la parte de abajo estén los artesanos, aquellos que se dedican a labores pues, manuales, construcción de puentes, carreteras, agricultura. Luego estaban los guerreros y luego los gobernantes. Entonces, ¿qué está haciendo con a través de esta estructura nuestro amigo Platón? Ordenar, ¿sí? Ordenar las actividades dentro de esta estructura o dentro de una polis, que cada quien tenga un rol definido dentro de la ciudad. ¿Por qué es importante este concepto? Porque imagínense, si todos nos ponemos a arreglar una ventana, estaríamos dejando de barrer el piso, estaríamos dejando de arreglar las carpetas, estaríamos dejando de arreglar los focos y nos estaríamos estorbando. ¿Eso qué provocaría? Ineficiencia. ¿Eso qué provocaría? Menor producción. ¿Eso qué provocaría? Desorden, desorganización. Para evitar eso, ¿qué es lo que hace nuestro amigo Platón? Establece roles y funciones de cada quien dentro de la sociedad, ¿sí? Guerreros, gobernantes y artesanos. Si yo soy guerrero, ¿cuál es mi rol dentro de la sociedad? Defender, pues, ¿sí? Defender. Si soy gobernante, dirigir los destinos de la ciudad. Y si soy artesano, pues todo lo que tenga que ver con labores manuales, ¿sí? Entonces, a eso se le llama división del trabajo. Y si yo pues, me prolongo en el tiempo, si yo me dedico a esta actividad a lo largo del tiempo, ¿qué voy a lograr? Perfeccionarme, especializarme. Estos dos conceptos son muy importantes dentro del análisis, dentro de la proyección que hacía nuestro amigo Platón, porque permite organizar las actividades dentro de una polis, permite que los roles no se mezclen, que cada quien desempeñe una actividad y eso provoca eficiencia, productividad. Luego, habló sobre dos conceptos importantes, el tema del lucro y el tema del interés. El interés es válido, pero ¿cuál es el problema? El problema es el excedente que se cobra, el exceso que se cobra. La naturaleza del ser humano hace que vayamos a las no virtudes, como lo que ustedes van a ver más adelante en filosofía. Entonces, cobro más de lo que podría cobrar. Me beneficio en perjuicio tuyo. ¿Qué estoy creando? Desigualdad. ¿Qué estoy creando? No hay ni una, estoy creando malestar. Y eso, para los destinos de la poli, para lo que se busca, no es correcto, ¿verdad? No es correcto. Entonces, nuestro amigo Platón también plantea eso. El interés es bueno hasta cierta medida. Cuando afecta, cuando va en demasía, caes en usura. Estás afectando al otro, estás perjudicando. No velas también por el beneficio del otro, ¿sí? ¿Qué más? Otro concepto que también nos habla nuestro amigo Platón es el concepto de propiedad privada, ¿sí? Por acá está, por acá está, propiedad privada. Entonces, primero, ¿qué plantea nuestro amigo Platón?
un Estado basado en una pirámide, donde el gobernante es el encargado de centralizar todo y es el encargado de asignar los recursos a quien le corresponde. Entonces, yo soy el gobernante y yo decido a quién le corresponde y cuánto le corresponde. Y esa asignación de recursos no se debía hacer ni para el gobernante ni para los guerreros. Tú ya tienes poder. Si a ese poder le sumas riqueza, le sumas propiedad, le sumas dinero, ¿qué vas a obtener? Corrupción. Es un poco la visión que tenía nuestro amigo Platón. Pero las clases de abajo, esas sí eran las que les correspondía el tema de la propiedad privada, ¿sí? De la propiedad privada. Sigamos. Luego tenemos a el siguiente autor. Ahí tenemos a nuestro amigo Aristóteles, discípulo de Platón. Él también apoyaba el concepto de lo que se llama la estructura social y política y económica planteada por Platón, donde el triángulo estaba dirigido directamente por el gobernante, después los guerreros y después los artesanos, ¿sí? Igual que su maestro Platón, el gobernante debía ser el más instruido, el más capacitado, el más erudito. Y en su momento, en esa época, el más capacitado, erudito, ¿quiénes eran? Los filósofos. Ahora, para nuestro amigo Aristóteles, el concepto de propiedad privada debía darse para cualquier clase. En eso difería con su amigo, con su maestro Platón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú a lo largo del tiempo habías sido eficiente, productivo y habías logrado con tu esfuerzo determinadas cosas, eran válidos. ¿Sí? Yo podía tener propiedad, yo podía tener dinero, yo podía tener tierras y eso a mí como guerrero no podía distorsionar mi función y mi rol dentro del Estado. ¿Sí? Una concepción diferente a comparación de lo que planteaba nuestro amigo Platón. Igual que nuestro amigo Platón, el tema del interés y la usura también era combatido. ¿Sí? El interés era válido, pero la usura no, pues. ¿Sí? La usura no. Por eso, en sus textos que ustedes tienen van a ver que la usura es un mal necesario, disculpen, que el interés es un mal necesario. ¿Sí? Es necesario, pues, si hay una actividad de intercambio y hay algo que ha generado ese interés, hay que cobrarlo. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces cobramos en demasía y caemos en este concepto de usura. Y ahí vienen todos los problemas que se pueden generar en la sociedad, ¿sí? Ahí vienen todos los problemas que se pueden generar en esta estructura planteada inicialmente por nuestro amigo Platón. Vamos con la Edad Media. Cuando hablamos de la Edad Media, recordemos que estamos hablando de el poder de la iglesia y el rey. El rey era dueño de todo lo que había dentro de su país y todo lo que había dentro de sus colonias, ¿sí? Era el dueño de todo. ¿Qué hacía el rey? Daba sus propiedades, sus tierras, parte de sus riquezas a los señores feudales y también una parte de la iglesia, ¿verdad? A los señores feudales para que estos lo administren. ¿Qué hacían estas personas? Pues directamente delegaban los roles, las tareas a las personas que vivían alrededor de los castillos, ¿sí? Alrededor de los castillos, a cambio de protección, a cambio de alimentación, a cambio de una compensación monetaria, ¿sí? Entonces, la forma dominante, como dice ahí, es el feudalismo, en donde la propiedad de la tierra se encuentra definitivamente la propiedad de la tierra y todos los recursos, tierra, las construcciones, básicamente pertenecen al rey, ¿verdad? Los bienes, todo pertenece al rey. Recordemos un poco la historia. A pesar de que hablamos de la Edad Media, a pesar de que hablamos de pensamiento religioso católico, mucho de lo que se vivió durante esa época estaba carente de integridad política, económica y social. Se persigue el bien común, pero en la realidad se persigue el bien particular. Se persigue el amor al prójimo, se difunde el amor al prójimo, pero en la realidad
no había nada de eso, ¿verdad? Entonces, una cosa es los escritos que tenemos de San Agustín, de Alberto Magno o de Tomás de Aquino, y otra cosa es lo que se vivía en la realidad. Ahora, en un momento la gente vivía dispersa geográficamente. Cuando se establece el señor feudal, construye sus castillos, ¿qué hace la gente? Vivir alrededor del castillo feudal, bajo la protección de este señor. Entonces comienzan a generarse los intercambios y ahí aparece el término de mercado. Acuérdense, el mercado es el lugar donde la oferta y la demanda se encuentran, ¿sí? La aparición del mercado. Uno de los puntos importantes que se trata de definir dentro de la época en los diferentes escritores medievales es el tema de el valor, el precio justo, ¿sí? El precio justo, que es un concepto que lo tienen dentro de su definición. Ay, disculpe, me fui para otro lado. Es el precio justo, un concepto que lo tienen dentro de su definición. Este concepto, precio justo, ¿sí? Este concepto, precio justo. Ahora, tanto San Agustín, Tomás de Aquino, Alberto Magno tratan de definir esto. Ya hay intercambios, se generan los intercambios. Hay personas que compran algo y hay personas que producen algo. Hay un precio por ese producto. Ahora, el tema es cuál es el precio correcto. La idea que debe ser un precio no tan alto para que no caiga en usura y no tan bajo para que no caiga en no cubrir los costos del productor. Tiene que ser un punto intermedio. A esto trataron estos autores de definir como precio justo. No había una fórmula matemática, sino había una explicación un poquito filosófica, mezclada con teológica, que trataba un poquito de ver cuál era el valor justo de un producto en el mercado para beneficiar tanto al consumidor como al productor y no caer en usura, ¿sí? No caer en usura. Listo, sigamos, continuamos. Luego tenemos la etapa del mercantilismo. Cuando hablamos del mercantilismo, estamos hablando de una etapa en donde, por un lado, tenemos lo que se llaman colonias, disculpen, países, Inglaterra, Portugal, Francia, y por el otro lado tenemos colonias. Colonias en todo lado del mundo. Colonias en América, en toda América, colonias en África, colonias en Asia. ¿Qué obtenían estos países de las colonias? ¿Qué obtenían? Recursos en abundancia. Minerales, vegetales, seres humanos, ¿sí? De todo tipo. Había recursos de todo tipo. Entonces, desarrollaron dos actividades. Se desarrollaron en ese periodo dos actividades. Uno, la producción, ¿sí? Uno, la producción, ¿sí? La producción y el otro, el comercio. Son las dos actividades que se desarrollaron. ¿A cuál le pusieron más punche? ¿A cuál le pusieron más interés? Aquella que permite atesorar dinero, aquella que te permite ser un país más rico y poderoso. Entonces, produciendo, gastas, pero vendiendo a través del comercio, obtienes dinero. Lingotes de oro, lingotes de plata o monedas de oro, monedas de plata, ¿verdad? Entonces, el país que atesora, que obtiene más dinero, es un país más rico, es un país más poderoso. Y eso son una de las preguntas, una de las cuestiones que se plantean los mercantilistas en ese momento. ¿Qué genera riqueza en un país? Genera riqueza la actividad del comercio, porque me permite atesorar, acumular más dinero, ¿sí? Más dinero. ¿Qué más? No entendieron las ideas de las ventajas comparativas del comercio internacional. Este es un concepto que lo define posteriormente David Ricardo. En pocas palabras, ellos únicamente les importaba lo que es que
lo que es las ventas. En el comercio internacional, a las ventas se les llama exportación y a las importaciones a las compras se les llama importaciones. ¿Qué me permite atesorar, acumular más dinero? Las ventas, pues. Entonces, todo enfocado en las ventas. Produzco lo que sea, como sea, donde sea, para vender. Pero no estoy analizando los costos, no estoy analizando la rentabilidad, no estoy analizando la eficiencia, no estoy analizando que de repente mi producto puede ser más caro que el mismo producto que se hace en otra realidad. Entonces, el concepto de ventaja comparativa, ¿qué significa? Significa, de acuerdo a David Ricardo, significa que yo debo vender aquello en donde yo soy más eficiente, tengo menores costos, y aquellos donde yo no soy eficiente, ¿qué es lo que debo hacer? Importar, para yo aprender en el proceso, en el tiempo y luego producir a un menor costo. ¿Sí? ¿No entendieron eso? Lo único que les importaba era básicamente casi vender todo, exportar todo y perjudicar al país foráneo, perjudicar al país que importase algún producto a mi país. ¿Sí? Uno de los conceptos que tienen dentro de su separata se llama balanza comercial positiva. No está acá, no está acá, pero está dentro de su separata. Al hacer actividades de comercio internacional, hay un documento que se llama balanza comercial, que registra todos los ingresos y salida de productos de un país versus el resto del mundo. Entonces, si la exportación me permite que ingrese dinero y la importación que salga dinero, ¿qué me conviene a mí? Más exportación y menos importación. Tengo la exportación y tengo la importación. Me conviene que haya más exportaciones y menos importaciones. Que ingrese más dinero a mi país y que salga menos dinero a través de las importaciones. Eso se llama balanza comercial, balanza comercial, balanza comercial positiva. Ese término lo vamos a ver también en la semana 15, en la semana 6, si no me equivoco, o 7, ¿sí? Listo. Ahora, ¿cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo lograr una balanza comercial positiva? ¿Cómo puedo fomentar que al país ingrese más dinero y salga menos dinero? Con políticas proteccionistas, por ejemplo. Yo defiendo lo mío versus lo foráneo. Ok, tu producto quiere ingresar en mi país, te elevo los aranceles. Tu producto quiere ingresar, pues no ingresa. Tu producto quiere ingresar, ok, solo ingresa 1000 toneladas, no ingresa más. ¿Qué estoy haciendo? Estoy perjudicando al otro para que lo piense antes de ingresar a mi país. Y de alguna manera yo gane y perjudique al otro. ¿Sí? Esas son medidas proteccionistas que se aplican, que se aplicaban en ese momento y se siguen aplicando en la actualidad, ¿verdad? Se siguen aplicando aranceles, sí, se siguen aplicando cuotas de ingreso, también. Seguimos aplicando esto. Entonces, todo esto tiene que ver con el proteccionismo, ¿sí? Proteccionismo, proteccionismo, ¿sí? El proteccionismo, ¿sí? Tiene que ver con el proteccionismo. Y otra característica, ¿sí? Otra característica de el gobierno es el intervencionismo, ¿sí? Es el intervencionismo. Yo, como rey, como gobernante, decido lo que se hace. Decido a quién le doy mi apoyo. Decido a quién le quito mi apoyo. Decido dónde se hace, cómo se hace, quién lo hace. Yo estoy metido en todo en la actividad económica. Eso es intervencionismo, ¿sí? El día de mañana tú ya no haces esta actividad porque yo como rey así lo digo. O
te doy un aporte para que con este dinero hagas tu cruzada, hagas esta obra en determinada zona. Eso es intervencionismo, ¿sí? Listo, chicos. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Para los 15 que están conectados. ¿Hasta acá alguna pregunta? Nada. Continuemos. Pregunten. Todo claro. Ya, gracias, Orlando. Todo claro. Listo, pregunten. No se queden callados, por favor. Uy, vamos a borrar. ¿Por qué no se borra? Ok, ya. Listo. Luego viene, bueno, hemos estado hablando acerca del mercantilismo, ¿verdad? Entonces, la riqueza no está en la producción. La riqueza se genera a través del comercio, que me permite acumular dinero. Yo soy más poderoso porque tengo más monedas de oro y plata. Con esa moneda de oro y plata puedo comprar lo que sea. ¿Sí? Entonces, esto ya hemos visto, ¿verdad? Con las medidas proteccionistas, yo me beneficio y trato de perjudicar a los demás. Yo estoy metido en toda la vida de el país. Yo decido qué se hace, yo decido cómo se hace, yo decido todas las cosas cómo van a ser. La escuela fisiócrata es un pensamiento que surge en Francia y es contrario al pensamiento mercantilista. Para la escuela fisiócrata, la riqueza de un país no está en el comercio, no está en la producción, sino está en la explotación del factor tierra. Aquella actividad que genera mayor excedente y menores costos es aquella actividad que va a generar riqueza en un país. Y luego de analizar la actividad del comercio y luego de analizar la actividad de la manufactura, se dan cuenta que la que genera mayor excedente es la agricultura. El aire está ahí, el agua está ahí, las semillas están ahí, el aire está ahí, el esfuerzo está ahí. No invierto mucho, no gasto nada, pero produzco mucho. Situémonos en el contexto, estamos hablando de este siglo, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XV, XVI, XVII y XVIII, 1700 y tanto, ¿verdad? Estamos hablando de que todavía no hay máquinas en la producción. Estamos hablando de que tú sales con un barco y no sabes a dónde vas a llegar. Muchas veces muchos barcos encallan. Estamos hablando de empresas que producían algo y esa producción podía durar tiempos, o meses o años. Pierdes plata, pierdes dinero y de repente no llegas al resultado final. Pero aquella que te permite más con menos es la agricultura. Por eso a la escuela fisiócrata se le llama la escuela que promueve el gobierno de la tierra, ¿sí? El gobierno de la tierra. Ahora, esto un poquito ya lo he explicado, ¿sí? Ya lo he explicado. Acá tenemos a nuestro amigo Francis Kessner. Un concepto muy importante es esto de acá. Dentro de los aportes que promueve esta escuela es el hecho de analizar las interrelaciones entre los diferentes clases sociales. Ahí tengo al productor, ahí tengo al terrateniente, ahí tengo al dueño de los medios de producción de la tierra y ahí tengo al agricultor. Hay una relación, hay un flujo, hay un movimiento que se produce a lo largo de estos individuos en la economía. Ese flujo es de dinero, ese flujo es de productos. Y analizando ese flujo, esa relación, el Estado como tal puede evaluar la realidad y tomar medidas que favorezcan el crecimiento económico del país, ¿sí? Entonces es un aporte interesante. Yo me doy cuenta cómo funciona, cómo se mueve la economía a través del movimiento de los productos, a través del comportamiento de cada quien dentro de la economía y de esa manera yo puedo tomar medidas al respecto, ¿sí? Al respecto.
La escuela fisiócrata plantea cero intervencionismo, cero proteccionismo. Las cosas se deben dejar hacer. Las familias, las empresas por sí solas deben buscar su mecanismo para conseguir, sin la intervención del Estado, ¿sí? Sin la intervención del Estado. Si se dan cuenta, ya comienza a plantear cosas que posteriormente nuestro amigo Adam Smith lo va a definir como libre mercado, ¿sí? Libre mercado. Luego vamos con la escuela clásica. Aparece a fines del siglo XVIII. El contexto de desarrollo de la revolución industrial. Esto es muy importante porque hablamos de la primera revolución industrial. Es decir, hasta ese momento todo se hacía de manera artesanal, se hacía de manera manual, se hacía sin emplear máquinas. A partir de ese momento se cambia el esfuerzo físico por el esfuerzo de las máquinas. Se cambia lo manual por la producción en serie, en masa. Y surge lo que se llama el capitalismo, ¿sí? Como parte de la economía, como parte de un sistema económico. Entonces, esto llamado capitalismo, esto llamado escuela clásica, plantea lo que se llama el libre mercado o libre comercio. De acuerdo a nuestro amigo Adam Smith, existía como una mano que de alguna manera dirigía de manera natural los destinos, las acciones, las decisiones de los involucrados dentro de la economía, de las empresas y las familias. Y por sí solo, ambos iban a lograr sus objetivos. Yo salgo al mercado a buscar trabajo y yo en el mercado voy a buscar y voy a conseguir trabajo. Ya veré cómo lo hago, pero lo voy a conseguir a través de la creatividad, a través de conversar con diferentes personas, etc. Yo como empresario necesito dinero. Voy en el mercado y voy a ver cómo hago para generar mi empresa, de quién me presto. Y en ambos casos no he logrado y no ha habido la intervención del Estado. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene un objetivo particular, cada uno tiene necesidades y buscando su bien particular, suma para el bien general de el país. Si yo como persona consigo trabajo, si tú como empresario consigues tu empresa y producir y vender, esos objetivos particulares van a sumar al objetivo general del país. ¿Sí? Eso es un poquito la concepción de la escuela clásica y lo que sería libre mercado. Tú por sí mismo vas a conseguir las cosas, tú por sí mismo vas a solucionar y vas a encontrar la manera de satisfacer tus necesidades. Tú por sí mismo vas a encontrar la manera de obtener dinero para comprarte cosas, ¿verdad? Comprarte cosas. Ahora, para el pensamiento clásico y para Adam Smith específicamente, la actividad que permite crear riqueza en un país es la manufactura, en donde un rol importante va a cumplir el ser humano, el trabajador. Yo necesito personas. Esas personas tienen que tener una función, una tarea. Eso se llama división del trabajo. Y esa tarea te va a permitir que tú a lo largo del tiempo te perfecciones, te especialices. Entonces, ¿qué se debe buscar? Busca este concepto llamado productividad. Busca este concepto llamado eficiencia a través del trabajo del ser humano, a través de un trabajo organizado, a través de un trabajo especializado. Y esto la producción va a llevar a qué? Al crecimiento económico y va a llevar a que un país venda más y por ende un país obtenga más riqueza. ¿Sí? Entonces, la manufactura me va a llevar eso a partir del empleo de personas, de trabajadores. ¿Sí? Esto llamado productividad. La productividad me genera riqueza.
¿Es el padre de la economía? Sí, porque a partir de Adam Smith tenemos un libro, un tratado que nos habla específicamente de economía. Todo lo que hay posterior son libros que tratan diferentes aspectos de la vida, temas sociales, temas teológicos o diferentes temas filosóficos, que por algún momento tocan algunos temas económicos, pero no hablan 100% de economía. Y ahí tenemos pues su libro, Investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones. Otro concepto que también define, no solo él, sino a lo largo del tiempo también otros estudiosos, pero en este caso Adam Smith, es el precio o valor de algo en el mercado. Entonces, la teoría del valor me permite o permite definir el valor de algo en el mercado. Y hablamos de lo que son el valor de uso y el valor de intercambio, ¿sí? El valor de uso y el valor de intercambio, que lo tienen como definición dentro de su separata, ¿sí? Entonces, algo muy importante para nuestro amigo Adam Smith para generar riqueza a través del trabajo es la división del trabajo y la especialización. Si tomamos en cuenta la especialización, ¿cuáles son las ventajas? Habilidad, me perfecciono, genero destreza, ya no hago un zapato cada 10 minutos, hago dos, hago tres, ¿sí? Hago tres, ahorro tiempo, porque ya prácticamente lo hago todo de manera automática. Y definitivamente la máquina ahorra y facilita el trabajo del ser humano, ¿sí? Ahorra y facilita el trabajo del ser humano. Luego, dentro de lo que es la escuela clásica, tenemos a nuestro amigo David Ricardo, seguidor de Adam Smith, y también propuso determinados conceptos, ¿sí? Vamos con dos principales específicamente, ¿sí? Vamos con dos principales. Primero, esto de acá, la ley de los rendimientos decrecientes marginales. Y segundo, la teoría de la ventaja comparativa. Los dos conceptos principales que nuestro amigo David Ricardo establece. Cuando hablamos de la ventaja comparativa, ¿qué dice sobre esto David Ricardo? Un país debe especializarse en aquello donde sus costos son menores que los costos de su competencia. Si yo al producir polos, mis costos son menores que la producción de polos de Chile o de Colombia, ¿qué es lo que la teoría planteada por David Ricardo me dice? Vende tus polos porque al poner un precio, tus precios van a ser mucho menores que tu competencia. Y eso va a hacer que compre tu producto. Pero si tú eres ineficiente o eres inexperto o no tienes la tecnología necesaria para hacer un proceso productivo, ¿qué es lo recomendable? Que produzcas y pierdas en el intento porque hay un tiempo hasta que llegues a ser bueno. Te recomienda que importes, ¿sí? Que importes para luego ir capacitándote en el tiempo, ir perfeccionando y hacer producción, ¿sí? Eso es la ventaja comparativa. Y luego lo que es la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Cuando yo hago un proceso de producción, utilizo recursos. Utilizo tierra, utilizo capital, utilizo tecnología, utilizo diferentes recursos. ¿Qué es lo que pasa? Yo imaginémonos que tengo algo llamado tierra. Tengo una hectárea de tierra. Y esa hectárea de tierra viene a ser un capital fijo. ¿Sí? Y para producir en la tierra, ¿qué necesito? Obreros, ¿verdad? Necesito agricultores. Contrato uno, contrato otro y así voy contratando a más gente. ¿Qué va a pasar? Voy a producir, voy a sembrar más y voy a tener mejor cosecha. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo solo tengo una hectárea. Entonces, llega un momento en donde tú vas a contratar más y más y más y más empleados y al final tu producción puede subir, pero el rendimiento y la producción de cada uno de ellos comienza a decrecer. Y eso tiene que ver con la teoría, la ley de los rendimientos marginales decrecientes. No es comprar y usar todo lo que tengo, porque en vez de ayudar,
puede perjudicar. Hay un límite, hasta cierto límite, en donde ya no necesito más ese recurso o ese factor variable y voy a producir muchísimo mejor, ¿verdad? Eso viene a ser la ley de los rendimientos decrecientes marginales. Luego tenemos a nuestro amigo Marx, ¿sí? A nuestro amigo Marx. Él critica y rechaza el capitalismo. El capitalismo, todo lo que ha generado, todo lo que ha generado hasta este momento es desigualdad, pobreza, conflictos. Él propone un cambio político, un cambio organizacional, un conflicto, una praxis entre clases sociales, en donde los que tienen todo, los capitalistas, ¿qué tienen? Los medios devuelvan esos medios de producción a la mayoría y sea la mayoría los que decidan qué hacer con esos recursos. Es decir, pocos tienen todo y muchos no tienen nada. Lo único que tienen es su esfuerzo, su trabajo. Y eso crea desigualdad, eso crea conflicto, eso crea injusticia. Por eso impulsa los cambios a través de las revoluciones. Hay que cambiar esa estructura, hay que cambiar, hay que hacer que los trabajadores sean los que administren los destinos de las cosas. ¿Sí? Hay que devolver las cosas a sus verdaderos dueños originales. Y lo argumenta a través de la historia, ¿verdad? Los esclavos en Francia y diferentes movimientos que surgieron a lo largo de la historia que combatieron la injusticia, que buscaron la justicia. Entonces, para los socialistas, la propiedad privada de los medios de producción es uno de los pilares del capitalismo y explica el origen de la desigualdad. El trabajador, ¿qué tiene? Se tiene a sí mismo, su tiempo, su esfuerzo, su capacidad de trabajar. La tierra no es mía. El agua no es mía. Los minerales no son míos. Los árboles no son míos. Todo lo que he mencionado, ¿a quién le pertenece? A algún capitalista. Entonces, hay una desigualdad, hay una injusticia que se está produciendo y eso debe cambiar, ¿sí? Eso debe cambiar. Analiza el pago que se realiza a los trabajadores y se da cuenta que el capitalista, el productor, paga una cantidad socialmente necesaria. Es decir, te paga lo que quiere pagarte, pero no lo que debería pagarte. Y ahí se acuña el concepto de plusvalía. En el proceso de producción, el trabajador cumple un rol importante, un rol activo y muchas veces, o mejor dicho, siempre genera valor y ese valor se transmite en el resultado final, en un bien o un servicio. Y por ese tiempo, por ese valor, por ese adicional que yo genero, no se me reconoce nada. Eso existía en la antigüedad y eso existe actualmente también, ¿verdad? Imaginémonos, yo trabajo para lo que es el área de ventas, ¿sí? Para lo que es el área de ventas. Y mi sueldo son 2.000 soles. Y este año me he esforzado. He entrado a las 7:30, he salido a las 8 de la noche, he trabajado de lunes a domingo porque dije, este es mi mes. Y vendí, ¿cuánto? 10.000 soles. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto me pagaría el dueño del comercio? ¿Cuánto me va a pagar el dueño del comercio? Para cualquiera de ustedes. Para los 15 que estamos. ¿Cuánto me pagaría el dueño del comercio? ¿Nadie? Me va a pagar lo que quedó conmigo, ¿verdad? Me va a pagar lo que quedó conmigo. ¿Y cuánto quedó conmigo?
¿Y cuánto quedó conmigo? 2.000 soles. Esa diferencia de 8.000 soles, ¿para dónde va? Para el bolsillo del capitalista. El capitalista se vuelve más rico gracias a mi esfuerzo. El capitalista se vuelve más rico porque no me paga lo que me debería pagar. Ese adicional, ese plus, ese valor agregado, llamado plusvalía, no es reconocido, ¿sí? No es reconocido. Y es retenido, como dice acá, por el capitalista. Bueno, ahí no tenemos mucha información de él, así solo lo mencionamos. Vamos con el siguiente autor. Vamos con la escuela neoclásica, ¿sí? La escuela neoclásica. ¿Qué plantea la escuela neoclásica? Surge como una reacción ante la escuela socialista. Entonces, yo rechazo lo que propone nuestro amigo Marx. Marx propone un sistema centralizado de planificación central, en donde yo soy el Estado, yo controlo todo y yo asigno a cada quien lo que le corresponde. Con lo cual, esto llamado mercado, esto llamado intercambios, no se generarían. Y definitivamente no se promovería la actividad privada bajo este sistema planteado por nuestro amigo Marx. El Estado te da todo, el Estado asigna todo y el Estado te puede quitar cuando considere pertinente, ¿sí? Yo rechazo eso desde la concepción neoclásica y yo retomo los postulados del libre mercado. El mercado es el mejor asignador de los recursos. El mercado es el mejor solucionador de problemas. En el mercado se solucionan los problemas, ¿sí? Dejó de lado los asuntos clásicos como la distribución de riqueza y la teoría del valor, ¿sí? No se estudia esto. ¿Qué se estudia? El bienestar de los individuos, ¿sí? El bienestar de los individuos y las relaciones entre la oferta y la demanda. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los dos principales agentes económicos dentro de la actividad económica son la oferta y la demanda. Por ejemplo, ustedes dentro del mercado son demanda y la pre como tal es oferta. Y hay una interacción que surge. Hay factores que te afectan a ti, hay factores que afectan a la pre y de acuerdo a esos factores se va a tener un movimiento de la cantidad demandada o la cantidad ofertada o el precio en el mercado. Entonces, analizando la oferta de manera individual, analizando la demanda de manera individual y las relaciones entre oferta y demanda, yo puedo saber cómo se va a comportar el mercado. Y esto es lo que analizan los neoclásicos, ¿sí? Adicionalmente, utilizan el término ceteris paribus, que es lo que vamos a ver en clases posteriores. Y el concepto del hombre económico. Yo soy hombre económico. Constantemente estoy viviendo en la economía. Vivo de la economía al ver qué hago con mis 5 soles, qué compro o qué no compro. Vivo en la economía al decidir si me voy en taxi o en micro a la casa. Estoy haciendo una elección, ¿sí? Entonces, la vida es economía y nosotros estamos inmersos dentro de la economía. También otro aporte de la escuela neoclásica es la definición de lo que es economía positiva y economía normativa, que lo vamos a ver dentro de un momento, ¿sí? Lo vamos a ver dentro de un momento. Vamos con esto. Hasta ese momento, las cosas o el sistema que sirve para manejar las economías de los países es libre mercado. El Estado no se mete, por sí solo las cosas se van a solucionar en el propio mercado. Si yo tengo problemas, en el mercado voy a encontrar mi solución. Si yo tengo hambre, en el mercado voy a encontrar el producto para satisfacer mi necesidad. Si yo quiero trabajo, en el mercado voy a encontrar ese trabajo que necesito, ¿sí? Eso viene a ser libre mercado bajo la concepción de nuestro amigo Adam Smith.
Pero en los años 30 tenemos un fenómeno económico que hasta ese momento no se había estudiado y no se había analizado, llamado, ¿dónde está? Depresión, ¿sí? Llamado depresión. ¿Cuáles son las características de esto llamado depresión? Inversión en su mínima expresión. Empleo en su mínima expresión. El desempleo en su máxima expresión. Fuga de capitales. Las empresas o se retiran del país o algunas han quebrado. Entonces la pregunta que viene inmediatamente, ¿el mercado por sí solo puede solucionar esto? Definitivamente no. Se necesita de parte del gobierno medidas adecuadas para contrarrestar esta situación, ¿sí? Medidas para solucionar esta situación. Y es ahí que tenemos a Kessner en su libro Teoría General de la Ocupación y el Interés y el Dinero, que trata de explicar estos aspectos, ¿sí? Que trata de explicar estos aspectos. Otro punto que me mencionan ahí es, para que exista una demanda efectiva suficiente, se tiene que mantener el nivel de empleo y el nivel de inversión. ¿Qué significa eso? Si estoy en un proceso de presión, la gente no tiene plata. Así de sencillo, porque no tiene chamba. Entonces, si quiero activar esto llamado demanda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Promover el empleo formal. Promover el empleo tanto en el sector público como en el sector privado. Promover la inversión, porque si hay inversión, ¿qué va a haber? Nuevos puestos de trabajo. Y si hay nuevos puestos de trabajo, la gente va a conseguir un trabajo, la gente va a tener dinero y la gente va a comprar. Se va a incrementar la demanda. Y si hay inversión, las empresas van a producir y las empresas van a demandar diferentes productos. ¿Qué estoy haciendo con eso? También incrementar la demanda. Y eso por sí solo no se hace. Eso por sí solo el mercado no lo puede hacer. Keynes, a través de su propuesta, indica que el Estado debe ingresar en la economía y intervenir en los diferentes aspectos que sean necesarios para que la propia economía crezca. Salud, transporte, educación, etc. Propone lo que se llama una economía expansiva, en donde haya bastante movimiento de dinero, bastante gasto de dinero, de parte principalmente del gobierno. Bueno, sigamos. La escuela monetarista. Ahí tenemos al principal autor, Milton Friedman. Hasta ese momento, ¿cómo se manejaba las economías de los países? Políticas expansivas. Yo como Estado podía ingresar en diferentes actividades económicas sin ningún problema. Había un gran movimiento de dinero, pero surge en los años 60 y 70 algo llamado inflación. Y luego de analizar y luego de estudiar, se dan cuenta que la inflación es producto de ese mal manejo del dinero. Un mal manejo del dinero, un aumento de la masa monetaria en demasía, genera procesos inflacionarios, genera devaluación de la moneda. Y eso es una chamba que debe realizar única y exclusivamente el Estado, a través de los bancos centrales de reserva. La escuela monetarista plantea un Estado lo más chato posible, en donde la mayor parte de actividades sean realizadas por el sector privado y la actividad principal donde debería enfocarse el Estado es en generar la estabilidad económica a través del manejo de la oferta monetaria. ¿Y qué institución va a encargarse de eso? Los bancos centrales de reserva. Por eso, cuando ustedes revisen sus separatas, van a ver diferentes conceptos ahí, ¿verdad?
un manejo político de los bancos centrales de reserva que genera inestabilidad. Y la inestabilidad va a generar un movimiento de los precios hacia arriba. Y eso se llama inflación. Yo debo saber manejar, yo debo estar aislado de toda presión política, yo debo de alguna manera saber la demanda de dinero del mercado para no incurrir en un proceso inflacionario, ¿sí? Para no incurrir en un proceso inflacionario. Vamos a este concepto llamado división de la economía, ¿sí? A ver, hasta lo anterior, todo lo que tiene que ver con pensamiento económico. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Ya llevo casi una hora hablando, ¿sí? Ya llevo una hora hablando. Wow. ¿Nada? Correcto. Vamos. Sí. Julia, Disculpe, dime, hija. en la escuela neoclásica usted mencionó que se seguía haciendo uso de la economía de libre mercado, pero Se fue tu asimismo audio. había... Se fue tu audio. Se va tu audio y se viene. A ver, Ahora sí. ahora sí. La escuela neoclásica mencioné. Ajá, que estaba en economía de libre mercado, pero también mencionó que el Estado podía hacer y deshacer. Ahí me enredé un poquito. O sea, hay libre mercado, pero el Estado cómo interviene dentro de ello. Cuando hablé de la escuela neoclásica, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Acá está. Acá yo hablé de libre mercado. Entonces, si hablo de libre mercado, significa que el Estado no se mete. El mercado por sí mismo soluciona los problemas, soluciona las necesidades de los diferentes agentes económicos. Acá no estoy hablando del Estado, ¿sí? Acá no estoy hablando del Estado. Sí, ok. Sí, correcto. Vete por ahí, se fue. No hablo del Estado. Acá el Estado no se mete. El mercado por sí mismo va a satisfacer la necesidad tuya, por ejemplo, tuya Camila, de educación. Tú verás cómo te educas. Encontrarás alguna empresa por ahí que te brinde el servicio de educación. Y en ese proceso no hubo intervención del Estado. Eso es libre mercado puro, como lo plantea nuestro amigo Adam Smith. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, las cosas por sí solas, cuando hablamos del pensamiento keynesiano, no puede ser posible, pues. No puede ser posible. Si yo estoy en un proceso de recesión económica, lo que tenemos actualmente, pregunto, ¿no han escuchado a lo largo de todo este año al ministro de Economía Contreras dando medidas? ¿No han escuchado a los diferentes ministros dando medidas para cambiar la situación? ¿No han escuchado al presidente disculpen, al director del Banco Central de Reserva, Velarde, dando medidas para cambiar esa situación? Eso significa intervenir en la economía, ¿sí? Eso significa intervenir en la economía para corregir los desequilibrios, para corregir algún problema que esté surgiendo, ¿sí? Eso desde la escuela keynesiana. Ingreso, me meto donde sea necesario. Para la escuela monetarista, la chamba del Estado debe ser el manejo del dinero. Y todo lo demás debe hacerlo ¿quién? El sector privado. Es decir, si lo vemos así, la educación, el sector privado, transporte, el sector privado. Tú, a través del Banco Central de Reserva, debes, y a través de los ministerios como Economía y Finanzas, debes manejar las finanzas y la parte dineraria del país. Nada más. El resto lo puede hacer los particulares. Esa es la visión monetarista. Y siempre buscar esto. Siempre tratar de buscar esto que la oferta de dinero sea igual que la demanda de dinero. ¿Quién se encarga de ver la oferta de dinero en un país? El Banco Central de Reserva.
¿Y quién propone la demanda de dinero en un país? Todos aquellos que necesitan dinero. Yo, ustedes, las empresas, las familias, el propio gobierno. Entonces yo, desde el gobierno, tengo que analizar cómo se mueve ese dinero. Tengo que analizar las transacciones que se han producido y lo que se va a producir en el futuro. Y de acuerdo a eso, calcular si la cantidad de dinero que está en el mercado es la necesaria. Y si falta, envío. Y si sobra, o sea, si sobra dinero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Retirar dinero. Porque algo que abunda en el mercado, ¿qué pasa con el valor de eso? Disminuyo. Si yo envío más soles de lo que el mercado necesita, ¿qué pasa con el valor del sol? Baja. Y ese es un problema que yo mismo, como gobierno, como Estado, lo he ocasionado por no manejar adecuadamente la masa dineraria. Y eso es lo que nos habla la escuela monetarista. Enfócate que si tú tienes un problema, ¿sí? Si tú tienes un problema inflacionario, pues vas a tener inestabilidad, vas a tener problemas dentro de tu economía, ¿sí? Dentro de tu economía. Ahora, vamos con este concepto llamado división de la economía. Esto lo tienen dentro de su separata. Acá está básicamente a través de este organigrama. Economía positiva y economía normativa. Si yo digo que la inflación, porque lo he leído en el INEI, el año que cerró fue de 6%, 6,5%. Estoy diciendo algo real, algo del pasado, pero algo real, algo concreto. Eso viene a ser economía positiva. Defino la economía tal y como es. Describo la economía tal y como es. Si yo digo, voy al mercado y veo que el precio del pollo son 10 soles, el día de hoy el precio del pollo son 10 soles. Economía positiva. Pero si yo digo, el precio del pollo es 10 soles y esto yo creo que se debe a la especulación de las grandes multinacionales, etc., etc., ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy emitiendo un juicio de valor. Es la realidad, pero con un juicio de valor. Y eso se llama economía normativa. ¿Sí? Economía normativa. Oye, estamos con un proceso inflacionario. Esto debe ser por la cantidad de plata que nos han robado o por las cosas. Comienzo a hablar diferentes cosas. Economía normativa. Ahora, la economía normativa me muestra los hechos, la realidad tal y como es. El día de hoy el precio del pollo ha subido 5%. Es algo real, concreto. El año pasado la inflación anual acumulada ha sido 6,5%. Es algo real, concreto. ¿Sí? Ahora, la economía positiva se divide en descriptiva. ¿Qué es la descriptiva? Es la realidad, es la observación, es la descripción de lo que está sucediendo o de lo que ha sucedido. Si yo voy al mercado y digo que el precio de la papa ha subido en un sol, el precio del azúcar ha subido un sol y lo veo y lo constato, estoy dentro de la economía descriptiva. La teoría económica se refiere a la conceptualización de la economía. Hay conceptos como inflación, recesión, depresión, que ya tenemos una definición. Yo analizo y veo que los productos han subido, eso en la teoría en la teoría económica se llama inflación. Si yo veo que la producción de este año ha sido menor que el año pasado, eso en la teoría se llama PBI, PBI, menor crecimiento económico. ¿Sí? Entonces, dentro de la teoría económica, dentro de ese análisis de la realidad, yo puedo analizar la realidad desde un punto micro o desde un punto macro. Cuando yo analizo a esa ama de casa que va
todos los fines de semana a comprar su pollo, su azúcar, su arroz y veo que no le alcanza el dinero y veo que cambia el pollo por el pescado o el pescado, no sé, por la pota, está haciendo sustitución. Estoy viendo el comportamiento individual de las familias. Eso forma parte de la microeconomía. Cuando yo comienzo a analizar la información total de un país, por ejemplo, la demanda, la producción, el empleo, el desempleo, analizo cifras totales que estoy analizando la realidad, pero desde un aspecto macroeconómico. Sigamos. Políticas económicas. ¿Qué son las políticas económicas? Son leyes, son normas que se dictan, que se dan para cambiar una realidad. ¿Cuál es la realidad que estoy afrontando? Inflación. ¿Me gusta la inflación? No. A mí como país eso me perjudica. A mí como individuo hace que mi dinero valga menos. Entonces, desde el Estado aplico políticas económicas. Las políticas económicas se pueden dar en diferentes aspectos, en el tema de transporte, salud, educación, etc. Pero las principales son fiscal y monetaria. Cuando hablamos de política fiscal, la política fiscal tiene que ver con el gasto, con los ingresos y con el financiamiento del Estado. Entonces, cuando el Estado, por ejemplo, da bonos a las familias de escasos recursos, eso implica un gasto. Y eso se hace a través de una norma, una medida, una política económica de carácter fiscal. Cuando el Estado peruano sale al exterior y vende bonos soberanos para obtener dinero y con ese dinero puede hacer diferentes obras, obviamente para hacer eso he dado una norma política económica y a través de una medida de política fiscal he generado eso, que posteriormente servirá para mayor inversión, mayor construcción de puentes, mayor generación de demanda, etc., etc., que contribuye a reducir o a mejorar la calidad de vida producto de esto que estamos llevando llamado inflación. Y la política monetaria tiene que ver con la estabilidad de la economía a través del manejo del dinero. ¿Qué institución dentro del Perú vela por eso? El Banco Central de Reserva. Y ahí tenemos innumerables ejemplos de velarde o alguna autoridad del Banco Central de Reserva dando alguna norma de carácter monetario. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Nada. Sigamos. No tengan miedo, chicos. Está claro. Ya, Orlando. Gracias, gracias. Pero la idea es que esté claro. No haga la hora de que llegue el examen. Ucha, ¿y ahora cómo es? Acuérdense, chicos. A ver, ¿qué es lo que estoy tratando, si se dan cuenta, un poquito en cada cosa? Ejemplificar. ¿Sí? Ejemplificar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando tengan ustedes sus preguntas van a ser de eco. ¿Qué son las preguntas de eco? Contextualizadas. Yo no te voy a decir, oye, ¿y esto qué cosa? No, o sea, el día de mañana sale Velarde e indica que la tasa de referencia se va a incrementar debido a que los precios de los productos se han incrementado en el último trimestre. Esto dentro de la economía representa una medida de carácter. ¿Cuál sería tu respuesta? Monetario. Sería una política económica de carácter monetario. Si se dan cuenta, ¿verdad? Así yo te preguntaría dentro de tu examen. Por eso estoy tratando de ejemplificar y por eso ustedes también tienen que tratar de ejemplificar. ¿La teoría es correcto? Sí, pero acuérdense, no es teoría lo que te voy a preguntar. O sea, okay, ¿qué es normativa? No te voy a preguntar eso. Te diré, por ejemplo, dos personas están conversando y una se está quejando de la realidad que está viviendo por el tema de desempleo y acusa a la inmigración de venezolanos que él no tenga empleo. ¿De qué estoy hablando? ¿Economía positiva o economía normativa? Economía normativa.
normativa. Juicio de valor, ¿sí? Juicio de valor. Sigamos. Vamos. Problemas económicos. Vayamos con algo que nos ha pasado hace un par de años. Esto llamado COVID. ¿Sí? Esto llamado COVID. ¿Qué hacía el COVID con nosotros? Nos mataba. ¿Sí? Sencillamente nos moríamos. Entonces surgió un problema en la sociedad. ¿Qué producir para curarnos, para no morir? Esa pregunta se la preguntó los estados, las empresas, los laboratorios, las unidades de producción, todo el mundo. Y ahí surgió la respuesta: vacuna. ¿Cómo producir? La produzco de manera masiva, la produzco de manera individualizada, la produzco con la primera cepa, la produzco con la siguiente cepa, no la de Wuhan, sino la siguiente cepa. ¿Dónde se produce? En India, en Estados Unidos, en Inglaterra, en China. ¿Cuándo producir? Ahora, porque nos estamos muriendo. ¿Cuánto tiempo después de que salió el tema del COVID tuvimos la vacuna? 6 meses, creo, 6 u 8 meses ya teníamos la vacuna. ¿Y esa vacuna para quién va? Para todos. Entonces, la sociedad tuvo un problema y a través de todas estas preguntas he respondido los problemas. Eso mismo pasa con los estados. Eso mismo pasa con las empresas. Y hasta eso mismo pasa quizás con algunos de ustedes que produzcan algo, ¿sí? Que estén involucrados en algún proceso productivo que conlleve, oye, voy a hacer un emprendimiento. Muy bien. ¿Qué producto produzco que satisfaga necesidades de la gente? Oye, la gente le gusta, ok, de repente un hotel. ¿Cómo lo produzco? O lo produzco de manera, un hotel con material noble, un hotel con material de caña, así medio rústico. ¿Dónde hago el hotel? ¿En qué playa? ¿En el sur, en el norte, en el centro? ¿Cuándo lo produzco? ¿Cuando tengo dinero? ¿Cuando no tengo dinero? ¿O de poco a poco? ¿Y para quién va dirigido este hotel? ¿Para parejas? ¿Para familias? Etc. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, he dado 2 ejemplos respecto a esto. Listo. Economía de mercado, economía de planificación central y economía mixta. Cuando hablamos de economía de mercado, estamos hablando de lo que plantea nuestro amigo Adam Smith. El Estado no interviene en la economía, ¿sí? Todo por sí solo se soluciona. Ahora, eso viene a ser pues la idea pura y originaria de nuestro amigo Adam Smith. La realidad es que sí o sí se necesita algo de intervención para dar leyes o normas para que las cosas funcionen. Entonces, en los países, en la actualidad, en los países en donde mayoritariamente todo se haga desde el sector privado y minoritariamente, casi chiquito, se haga gracias al Estado, hablamos de economías de mercado. Suecia es un ejemplo. No significa que no tenga un gobierno, no significa que no tenga un Congreso. Sí da leyes, sí hay un gobierno, pero deja que de alguna manera el sector privado y los agentes económicos interactúen. Doy leyes y ahí se acabó. Economía de planificación central. Yo controlo todo y yo asigno a cada quien lo que le corresponde. Eso vendría a ser el marxismo, ¿verdad? Lo que plantea nuestro amigo Marx. Acá no existen mercados, acá no existe sector privado. Yo soy el Estado, yo produzco y yo te doy lo que necesitas. Y se acabó, ¿verdad? Economía mixta. Esto vendría a ser lo que nuestro amigo Keynes plantea, ¿verdad? Yo estoy metido en todo lo que es necesario, ¿verdad? En todo lo que es necesario.
Entonces, doy medidas para que las cosas se solucionen, doy el marco legal para que la inversión privada ingrese al país y luego hago que la inversión privada haga sus cosas. Pero ya te di la ley, ya te di el marco legal, yo te doy los organismos que te controlan. Entonces, tú como empresa privada, pues te desarrollas dentro de mi economía. ¿Sí? Dentro de mi economía. Sigamos. Vamos con esto llamado el problema de la escasez. Otro concepto en economía que constantemente ustedes lo van a ver y lo van a escuchar es el tema de la escasez. ¿Sí? El problema de la escasez. Escasez es carencia. Es decir, no hay para todos. No hay suficiente agua potable para todos. No hay suficiente electricidad para todos. No hay suficientes colegios para todos. No hay suficientes vacantes para todos. Este concepto económico está presente en la vía de ustedes, mía, de las empresas, del Estado y de todo agente económico, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esa definición. Y esto llamado escasez me va a llevar a esto, ¿verdad? Hay un conflicto en la economía entre las necesidades ilimitadas. ¿Quién tiene necesidades? Las personas, pues. Tengo hambre, tengo sueño, quiero transporte, quiero salud, quiero ocio, quiero abrigo. Son ilimitadas. Y los recursos limitados. Quiero todo eso, pero tengo 5 soles en el bolsillo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hago elección. Priorizo con lo que tengo qué es lo que puedo hacer. Establezco opciones y escojo una de varias o una de dos. Y eso que dejo de usar, producir, gastar, invertir, ganar, viene a ser el costo de oportunidad. Y esto es algo peculiar dentro de la vida económica, ¿sí? Dentro de la vida económica. Vamos con este concepto llamado necesidades humanas. Entonces, una necesidad es una carencia que necesita satisfacer. El ser humano tiene necesidades, tiene carencias. Tengo hambre, pues tengo que cubrir esa necesidad con algo. Quiero transporte, tengo que cubrir esa necesidad con determinados bienes o servicios. Vamos con las características de las necesidades. Las necesidades son ilimitadas. Algunos me están escuchando. Necesidad de aprender, ¿verdad? Algunos ahorita deben estar de repente hasta en el baño. Otro tipo de necesidad. Algunos deben estar de repente comiendo y no invitan, ¿verdad? Comiendo, comiendo. Pues, tenemos una hora media complicada, ¿verdad? Tenemos una hora media complicada. A mí me está sonando el estómago, pero mi prioridad son ustedes. Mi prioridad es enseñar a ustedes. Si se dan cuenta, surgen muchas cosas de manera ilimitada. Las necesidades son saciables, pero no desaparecen. Tengo hambre, como. Tengo sueño, duermo. Quiero despejarme, me voy a algún lugar con mis amigos a pelotear. Son concurrentes. Lo que les dije hace un momento. Quiero aprender, estoy escuchando, profesor. Tengo, que también tengo hambre, estoy comiendo, escuchando, profesor. Pero también tengo sueño, duermo un poquito, pestañeo un poquito, escucho, profesor. Si se dan cuenta, muchas cosas surgen en el mismo momento. Y ya depende del ser humano la prioridad de cada una de las necesidades. Oye, para mí, aprender sobre las demás. Sustituibles. No se sustituye la necesidad, se sustituye la forma de satisfacer la necesidad. El hambre está ahí. Quiero pollito a la brasa. Ya que tengo 10 soles en el bolsillo. No me va a alcanzar para un cuarto. Pero un chifita puede ser, pero el chifita está a 15 soles. Tampoco. Ya, pues son 10 soles, de repente me alcanza para una salchipapa simple. He satisfecho una necesidad
pero he buscado un producto que se adecue a mi realidad. Y luego viene fijables. Por ejemplo, muchas veces satisfacemos necesidades de manera habitual, horaria. Hay gente que todos los días se baña. Hay gente que todos los días a las 10 a la cama. Ustedes en la pre tienen un horario. Su horario empieza 7:30. ¿Y a qué hora acaban? 2:40. Y están satisfaciendo una necesidad. Hay gente que todos los fines de semana alienta a su equipo y ve sufrir a su equipo y fiel al castigo. Está satisfaciendo una necesidad de manera habitual, ¿sí? De manera habitual. Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? Nada. Sigamos. Clase de necesidades primarias, secundarias y terciarias. Primarias son aquellas que son necesarias para vivir. Si no las satisfago, me muero. Si no respiro, me muero. Si no como, me muero. Si no hay abrigo, me muero. Si no me cuido de mi salud, me muero. Secundarias, mejora mi calidad de vida. Antes me iba a la pre con mis 2 patitas. Ahora me voy con mi scooter. Antes me iba a la pre con mis cuadernos en mi mano. Ahora me voy a la pre con mis cuadernos en una mochila. Antes me iba a la pre, no sé, ¿cómo puede ser? A ver, ustedes. ¿Algún ejemplo ustedes? Con mi scooter. Ahora me voy a la pre con mi moto. Ya mejoré mi moto. Y terciarias son aquellas que mejoran la calidad de vida, pero desde el punto de vista del ego, la vanidad, pues. Oye, pues ya quiero comprarme, no sé, quiero comprarme un carro. Ok, me compro un carro. Si así lo pongo, necesidad secundaria. Me compro mi Hyundai, me compro mi Kia. Pero yo quiero que todo el mundo me vea, que todo el mundo tuerza el ojo cuando estoy pasando. Rompo mi chanchito, me endeudo y me compro un Meche, un Mercedes. Necesidad terciaria. ¿Sí? Necesidad terciaria. Oye, vámonos de viaje de promoción. Nos vamos, pues, nos vamos a Chincha, nos vamos a Ica, ya juntando la chanchita, nos vamos. Pero imagínate, pues, que rompes el chanchito y no te vas de viaje de promoción a Ica, te veas de viaje de promoción a la India, a Rusia, a Malasia, a Tailandia, y regresas después de 3 meses. Necesidad satisfecha de manera terciaria, ¿sí? De manera terciaria. Vamos con este concepto de los bienes. ¿Qué son los bienes? Son productos que el ser humano o son productos que los agentes económicos utilizan para satisfacer ciertos requerimientos. Si ese bien no ha sido producto de un proceso productivo, pero lo utilizo para satisfacer algún requerimiento, por ejemplo, estoy en un bosque, un árbol de manzanas, como la manzana y me la como, eso viene a ser un bien libre. Pero si es un carro, por ejemplo, que ha sido parte de un proceso productivo que por sí solo no existe en la naturaleza, eso toma el nombre de bien económico, ¿sí? Bien económico. Clasificación de los bienes. ¿Qué tipo de bienes? Económicos, chicos. Todo lo que viene a ser de acá en adelante son bienes económicos lo que vamos a hablar. Entonces, por su duración, fungibles, infungibles. Fungibles, corta duración. La manzana me la como y se acabó. El pan con pollo me lo como y se acabó, ¿verdad? Tomo mi agua, lo tomo y se acabó. No hay más. Infungibles, largo uso. Largo uso para mi ropa. Largo o mediano uso para mi carro, para mi lacto, para mi celular. Según el destino, de consumo o de capital. Ahí tienen la definición. Entonces,
Si yo compro un carro y con ese carro me voy a ciertos lugares, paseo con mi familia, me voy al trabajo, que he adquirido un bien de consumo. Pero si yo compro un carro para hacer Uber, para hacer delivery, para hacer Didi, Cabify, InDriver, etc., ese carro es parte de un proceso productivo y por ende ese carro es un bien económico. ¿Sí? Es un bien económico. Listo, continuemos. Por su relación entre ellos, complementarios y sustitutos. Ok, me compro la computadora. ¿Qué complementa la compra de la computadora? El sistema operativo. ¿Qué otra cosa más complementa? De repente el mouse, la impresora, los papeles, la tinta, el antivirus. Tengo hambre, tengo sed, no hay Coca-Cola, Inca-Cola, no hay Inca-Cola, Pepsi, no hay Pepsi, Guaraná, no hay Guaraná, agüita nomás será, pues, ¿verdad? Entonces, sustitutos. Según el comercio internacional, transable y no transable. Transable es aquello que se puede comprar y vender. Es decir, si se puede comprar, importar. Y si se puede vender, exportar. ¿Sí? Entonces, es un producto que se produce y se puede vender dentro del país y fuera del país. Producimos espárragos acá, consumimos espárragos acá y también vendemos espárragos afuera. Producimos, eh, producimos, no sé, mototaxis acá, vendemos mototaxis acá, pero también vendemos mototaxis afuera del país. Producimos polos acá, vendemos polos acá, pero también vendemos polos fuera del país. Todo eso es transable. ¿Y qué es no transable? Aquello que se produce dentro de una economía, pero por su naturaleza o por alguna disposición del gobierno de turno, no se puede vender fuera de las fronteras. Ok, nosotros producimos espárragos y vendemos espárragos. El día de mañana el gobierno decide, ¿sabe qué? El espárrago es peruano y netamente se va a consumir dentro de territorio nacional, no se vende fuera. Eso llamado espárrago, que era transable, se convierte en algo no transable. Otro ejemplo de no transable. Ok, una casa pues, una casa en una playa. Me gustó, yo soy mexicano, me gustó, ya, envuélvemela y llévala a México. No se puede, ¿verdad? Por la propia naturaleza del propio bien. ¿Sí? Listo. Hasta acá, ¿alguna consulta, chicos? Nada. Sigamos. Según la situación jurídica, muebles e inmuebles, ¿sí? Muebles e inmuebles. Mueble es todo bien que se puede mover. Puedo mover una silla, puedo mover una computadora, puedo mover una laptop, puedo mover una bicicleta. Inmueble es todo aquello que no se mueve. Pues no se mueve una casa, no se mueve un edificio, no se mueve una fábrica. Vamos con el siguiente concepto, los servicios. Como dice la información ahí, son actividades que realizan las personas para satisfacer las necesidades de otras personas. Entonces, me valgo de diferentes actividades para lograr un resultado final, un servicio. La PRE se vale de diferentes actividades. Por ejemplo, su tutor, que lo tienen ahí, que está por algún lado escuchándonos. El tema de informático. Teams, la aplicación Teams. Si ustedes van presencialmente, los locales, la seguridad, el tema informático, el tema enfermería, ¿sí? Es un conjunto de actividades que dan como resultado final el servicio de educación que te da el centro preuniversitario. Clases de servicios, según quien lo brinde, privados o públicos. Privados, todo aquel que no es el Estado.
por ejemplo, el BCP, por ejemplo, un mall, por ejemplo, Starbucks, por ejemplo, Alicor, por ejemplo, Saga, por ejemplo, no sé, Plaza Vea, ¿sí? Todas esas actividades que las realiza cualquiera que no sea el Estado. Y cuando hablamos de público, los brinda el Estado. Por ejemplo, Sedapal. Por ejemplo, ¿cuál? El Banco de la Nación. Por ejemplo, Petroperú. Por ejemplo, San Marcos. ¿Sí? Ahí tenemos servicios que brindan estas instituciones. Según a cuántas personas se brinde, de manera individual, pues una operación es a ti nomás, ¿verdad? De manera particular. Y colectivos, por ejemplo, el transporte público es colectivo, el metropolitano es colectivo, pero, pero, privado, por si acaso, ¿sí? Por si acaso. Por ejemplo, ¿qué puede ser colectivo? Irte al estadio, pues el servicio de entretenimiento a través de un partido, ¿verdad? También tienes colectivo ahí. Sigamos. Proceso económico. Proceso económico. Tenemos fases dentro del proceso económico. Producción, elaborar bienes y servicios. Circulación, trasladar ese bien o servicio a un punto de venta. Distribución, pagar por el uso de los recursos. La PRE paga Sedapal, la PRE paga Internet, la PRE paga el servicio de seguridad, la PRE paga el alquiler de algunos locales, la PRE paga a los profesores. Consumo, la gente va a un lugar y adquiere ese producto. Cuando tú vas al supermercado, compras ese arroz, compras ese azúcar, compras esas frutas, estás y lo vas a consumir, ¿verdad? Y la inversión. Yo necesito máquinas, yo necesito capital fijo para producir prendas de vestir, para producir postres, para producir bicicletas, etc. Todas esas etapas o fases forman parte del proceso productivo. Y si se dan cuenta, el proceso productivo es constante y cíclico. Cualquier problema en alguna de estas etapas va a generar definitivamente un problema en las demás. ¿Sí? Va a generar un problema en las demás. Entonces, ya he definido este concepto de acá. ¿Sí? Ya está definido. Vamos con la producción. ¿Qué es la producción? Es la fase del proceso económico en donde se elaboran bienes y servicios. ¿Sí? Bienes y servicios. Y para elaborar esos productos me valgo de recursos limitados, que en este caso toman el nombre de factores productivos. Me valgo de la tecnología, me valgo del aporte del Estado, me valgo del capital, me valgo de la tierra o la naturaleza, me valgo de la gestión empresarial, etc., etc. Ya, sigamos. Leamos esto de acá, ¿sí? Leamos esto de acá. La clasificación de esos recursos escasos o limitados, o llamados factores productivos, factores originarios, derivados y complementarios. Originario es aquel que existe por sí mismo, sin la necesidad de que haya habido un proceso previo, ¿verdad? Persisten al proceso productivo. La tierra, el aire, el agua, las plantas por sí solas se han generado. No hay un proceso productivo ahí. Igual, yo como ser humano, como individuo, tengo la capacidad de trabajador. Es algo inherente a cada persona. Por eso, originario. Derivados son recursos o son productos que han sido creados por el ser humano para ayudar al ser humano. Por ejemplo, el dinero. Por ejemplo, la computadora. Por ejemplo, el mouse. Por ejemplo,
los auriculares que me están ayudando a mí en mi proceso de producción de la pre, la computadora, la pantalla, la cámara, los auriculares y los audífonos para dar esto llamado proceso productivo. Y complementarios, organizan, dirigen y controlan la producción, gestión, el Estado y la tecnología. Hasta ahí quedamos, chicos. Ya el resto lo complementan o lo van leyendo directamente en la información que tienen ustedes dentro de sus separatas. Igual, si hay algún punto que no quede claro, si hay algo que necesiten preguntar, encantado de poder ayudarles sin ningún problema, ¿sí? Nos estamos viendo la siguiente clase a la misma hora y en el mismo canal, ¿sí? Que les vaya muy bien. Cuídense, bendiciones y pórtense bien, ¿sí? A estudiar, chicos. Chao, chao. Hasta luego.